Hola, bienvenidos a todos y todas nuevamente a tu canal Energía sin Fronteras. Continuamos con nuestro módulo número 2 de conductores eléctricos. Te habla Juan Bracho, ingeniero electricista. Conductores eléctricos. Comenzamos. Dimensionamiento de conductores eléctricos. Esto es lo que veremos en este módulo. Capacidad de transporte de los conductores, factores de corrección a la capacidad de transporte, instalaciones al aire libre, instalaciones enterradas, instalaciones de varios cables agrupados, conexión de varios cables en paralelo, dimensionamiento por caída de voltaje de alimentadores con carga concentrada, relaciones básicas, líneas resistivas puras y líneas cortas inductivas. Dimensionamiento de conductores eléctricos. Es frecuente que las instalaciones eléctricas presenten problemas originados por la mala calidad de la energía, como puede ser, por ejemplo, variaciones de voltaje, variaciones de frecuencia, señal de tensión con altos contenidos de impurezas, etcétera. Estos efectos producen un funcionamiento irregular en los equipos eléctricos y generan pérdidas de energía por calentamiento de los mismos y de los conductores de alimentación. La norma ANSI y la IEEE recomiendan que los equipos de potencia que deben alimentar cargas no lineales como equipos electrónicos operan a no más de un 80% de su potencia nominal. Es decir, que los sistemas deben calcularse para una potencia por el orden de los 120% de la potencia de trabajo en régimen efectivo. Los daños que generan el mal dimensionamiento y mal uso de los conductores en una instalación eléctrica se pueden resumir en lo siguiente: corte de suministro, riesgo de incendio, pérdidas de energía. Como se puede apreciar, el correcto dimensionamiento de los conductores eléctricos tiene una importancia decisiva en la operación eficiente y segura de nuestros sistemas eléctricos. Capacidad de transporte de los conductores. La corriente eléctrica origina calentamiento. Esto por efecto Joule. Sabemos que esto es I cuadrado por R. El exceso de temperatura genera dos efectos negativos en los aislantes. ¿Cuáles son estos efectos? Disminución de la resistencia de aislación, disminución de la resistencia mecánica. Esos son dos efectos que genera la temperatura en los conductores, lo que lleva finalmente a que haya sobrecalentamiento en las líneas, en los conductores, a que haya, por ejemplo, cortocircuitos, esto debido a las fallas de aislamiento. Porque, ¿qué pasa? La temperatura en función del tiempo comienza a degradar el aislamiento. Y también se presentan caídas de tensión, pérdida de voltaje. El servicio operativo de la energía eléctrica y su seguridad dependen directamente de la calidad e integridad de las aislaciones de los conductores. Las aislaciones deben ser calculadas en relación a la carga de energía eléctrica que transporten los conductores y a la sección o diámetro de los mismos. Aquí podemos observar una tabla de admisión de energía eléctrica. En esta tabla podemos apreciar la intensidad de corriente admisible para conductores aislados en secciones AWG. Aquí tenemos las secciones de los cables en AWG. Tenemos la temperatura de servicio y los tipos distintos de aislamiento que se van presentando de acuerdo a la temperatura de servicio. Por ejemplo, un cable de 10 AWG construido para 60 grados centígrados viene con un aislamiento TW o UF para soportar 30 amperios, mientras que para una temperatura de servicio de 75 grados, este cable puede soportar de 10 AWG 35, y para una temperatura de 90 grados, este mismo conductor no puede soportar 40 amperes de corriente admisible. Aquí tenemos otra tabla de intensidad permisible en conductores tripolares. Vemos acá, pero esta tabla es en sección de milímetro cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos las secciones de los cables
6 milímetros, 10 milímetros, 16 milímetros cuadrados. Tenemos instalación al aire a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados y tenemos instalaciones enterradas a temperatura terreno de 25 grados centígrados, enterrados en el suelo a 70 centímetros de la superficie. Entonces tenemos distintas, distintos aislamientos con capacidad de temperatura que nos determina el nivel de corriente admisible para cada sección de cable. Esta es una fuente de la norma UNE 21123. Factores de corrección a la capacidad de transporte. La capacidad de transporte de los conductores está restringida por su capacidad de disipar la temperatura del medio que los rodea. Esto es muy importante. Todos los conductores disipan la temperatura a través de su aislamiento, de su aislante. Entonces, y obviamente influye en la temperatura del medio que los rodea. Para ello, los aislantes no deben sobrepasar la temperatura de servicio de los conductores. La temperatura ambiente y el número de conductores por ducto son un factor relevante en la capacidad de disipación de temperatura por parte de los conductores. La capacidad de transporte de los conductores queda consignada a la siguiente expresión, donde tenemos acá corriente admisible, tenemos factor de corrección por el número de conductores, tenemos factor de corrección por temperatura y tenemos la corriente admisible por sección del conductor, que lo vimos en las tablas anteriores que acabamos de mostrar. Entonces, a través eh, de esta ecuación se puede sacar la corriente admisible corregida por capacidad de transporte. Instalaciones al aire libre. Como se ha dicho, prácticamente la totalidad de los fabricantes de conductores y los reglamentos recomiendan una corriente máxima admisible, partiendo de la base que el conductor, si trabaja al aire libre, lo hará a una temperatura ambiente, que puede estar, dependiendo del lugar, dependiendo del país, entre 30 a 40 grados centígrados. Las tablas siguientes muestran factores que son necesarios emplear cuando la temperatura ambiente es diferente. Se observa que las variaciones de las secciones recomendadas son extraordinariamente dependientes de la temperatura ambiente. Veamos, para temperaturas inferiores a 40 grados centígrados, en cables que fueron diseñados para tener una temperatura máxima de 70 grados centígrados, la temperatura máxima de servicio permanente, entonces tenemos los factores de corrección. Tenemos aquí temperaturas de acuerdo a esta temperatura ambiente, vamos a ir trabajando el factor de corrección. Por ejemplo, una temperatura ambiente de 40 grados, pero que en un momento determinado tenemos 35 grados centígrados, vamos a aplicar un factor de corrección de 1.08 si va a trabajar en régimen permanente el cable en esta temperatura. Y así podemos ir aplicando nuestro factor de corrección. Para temperaturas inferiores a 40 grados centígrados, pero con cable diseñado para 90 grados centígrados, tenemos otros valores de factor de corrección a las distintas temperaturas. Para temperaturas superiores a 40 grados centígrados con cable de 70 grados, acá la tenemos, únicamente varían las temperaturas que son superiores a los 40 grados centígrados y obviamente nos varían nuestro factor de corrección. Para temperaturas superiores a 40 grados y en cables en 90 grados centígrados. Acá vemos la tabla, cómo nos varía nuestro factor de corrección. Para temperaturas superiores a 30 grados centígrados en cables diseñados para una temperatura normal de entre 60 y 70 grados centígrados, tenemos entonces esto, para factores de corrección por temperatura ambiente en secciones milimétricas con una temperatura ambiente de 30 grados. Tenemos que temperatura ambiente de 30 a 35 grados, factor de corrección 35 a 40 grados, factor de corrección correspondiente. Y tenemos factor de corrección por temperatura ambiente en secciones AWG. Y de igual manera,
a temperatura ambiente 30 grados centígrados. Tenemos acá las distintas diferencias que podemos tener en terreno donde vayamos a instalar nuestros conductores, y tenemos acá los distintos factores de corrección de acuerdo al diseño del cable, si es para 60 o 75 grados centígrados la temperatura de servicio de nuestro conductor elegido. Instalaciones enterradas. En el caso de las instalaciones enterradas, son dos los factores que es necesario tomar en cuenta: la temperatura del terreno y la resistividad del terreno. Recuerden, temperatura y resistividad del terreno. En el caso de la temperatura del terreno, que usualmente se considera 25 grados centígrados como referencia, los factores que es necesario considerar para el dimensionamiento correcto de los conductores se señalan en las tablas siguientes. Temperaturas inferiores a 25 grados centígrados con cable de 70 grados. Tenemos aquí nuestra tabla con nuestros distintos niveles de temperatura y el factor de corrección correspondiente. Para temperaturas inferiores a 25 grados con cable de 90 grados centígrados, tenemos acá nuestros factores de corrección correspondientes. Temperaturas superiores a 25 grados con cable de 70, niveles de temperatura, factores de corrección. Temperaturas superiores a 25 grados, cable de 90 grados centígrados, tenemos diferentes rangos de temperatura y nuestro distinto factor de corrección. Vamos a ver, en cuanto a la resistividad del terreno, el valor de referencia usualmente empleado es de 100 grados centígrados por centímetro entre flujo de calor. La tabla siguiente muestra los valores que es necesario emplear en el diseño cuando el valor de la resistividad del terreno es diferente al de referencia. Usualmente se utiliza esta referencia, pero cuando no es así, se hace un estudio y la resistividad del terreno es distinta, eso va a influir directamente en la capacidad admisible de transporte de corriente de nuestro conductor eléctrico. Tenemos aquí resistencia térmica del terreno, distintas resistencias, cables unipolares o cables tripolares, y tenemos nuestro factor de corrección correspondiente. Como orientación, la norma IS 287 facilita los valores de la resistividad térmica del suelo señalados en la tabla siguiente. Acá, resistividad térmica del terreno, tenemos acá lo que más o menos nos indica el estado del suelo y de las condiciones atmosféricas del entorno, del ambiente donde está ese terreno. Si es un suelo muy húmedo, seco, muy seco, eso nos indicaría más o menos que estamos presentes en un ambiente que puede ser muy lluvioso, o de lluvia escasa, o de muy poca lluvia. Entonces, estos valores nos afectan la resistividad del terreno y por ende nos afecta finalmente el cable que vayamos a seleccionar para su capacidad de transporte. Vamos a tener acá un ejemplo. Supongamos que un cable unipolar tiene una capacidad de corriente nominal de 300 amperios en condiciones de referencia de 100 grados centígrados. Entonces vamos a ver el cálculo. Si el terreno tiene una resistividad de 80 grados centígrados por centímetro por flujo térmico del terreno, el factor es de 1,09, la capacidad corregida será de 327 amperes. Quiere decir que si la resistividad del terreno es menor, entonces, digamos, el flujo de potencia del cable va a ser mayor. Mientras que si el terreno tiene una resistividad mayor, de mayor temperatura, su factor de corrección será diferente, lo que nos arrojará una capacidad de transporte de conductor disminuida a su capacidad nominal. Entonces, eso es una digamos, referencia que tenemos que tener siempre presente al momento de calcular nuestro conductor eléctrico que va a ir enterrado o va a ir por tramos subterráneos. Esto muestra que el mismo cable puede variar mucho en capacidad según el suelo donde se instale. Instalaciones de varios cables agrupados.
Existe una gran cantidad de instalaciones eléctricas en que varios cables trabajan en contacto entre sí o separados a pequeña distancia, tendidos sobre bandejas o agrupados bajo tierra. Evidentemente que el calor disipado por los cables debe ser considerado en el diseño y para ello las normas han establecido factores de corrección de la corriente límite que es factible manejar en condiciones seguras. Conductores canalizados en tuberías, factores de corrección por cantidad de conductores. Veamos acá esta tabla. Cantidad de conductores por tuberías y el factor de corrección correspondiente. Cables trifásicos o tres cables unipolares instalados al aire y agrupados. En el caso del grupo de cables instalados al aire, se emplean usualmente bandejas continuas que sirven de apoyo a los conductores. Se distinguen al menos 6 casos. Tendidos en bandejas continuas en contacto entre sí, como lo vemos acá. Conductores que están en bandejas continuas separadas por 30 centímetros en contacto entre sí y según la cantidad de conductores que estén por bandeja, se determina un factor de corrección. Tendidos en bandejas continuas, separados un diámetro. Lo vemos acá, bandejas continuas. De igual manera, los conductores separados entre sí por un diámetro. Tenemos los factores de corrección correspondientes. Tendidos en bandejas perforadas en contacto entre sí. Bandejas perforadas, pero los cables continúan en contacto entre sí. Tenemos factor de corrección correspondiente. Tendidos en bandejas perforadas separados menos de un diámetro. Ahí lo tenemos la tabla. Factores de corrección distintos y correspondientes a cada caso. Tendidos en bandejas perforadas separadas un diámetro. Igual, vemos acá. Factor de corrección correspondiente. Cables dispuestos sobre la pared, uno arriba de otro. Aquí lo podemos ver. Sobre la pared, uno arriba de otro. Igual, de igual manera, separados un diámetro, una sección. Factor de corrección correspondiente. Disposiciones para los que no se necesita factor de corrección o factor de corrección unitario, igual a 1. En este caso, fíjense, tenemos los conductores en bandejas separadas a 30 centímetros entre ellas, pero los conductores entre ellos separados por lo menos a 2 centímetros, 2 centímetros de la pared, 2 centímetros de abajo, 2 diámetros, por lo menos, 2 centímetros, 2 diámetros. Este tipo de instalación no necesita factor o no se requiere factor de corrección. Conexión de varios cables en paralelo. Cuando se conectan varios cables en paralelo debido a la elevada intensidad de corriente a transportar, estos cables conectados en ambos extremos a barras comunes se deberá aplicar un coeficiente adicional de corrección, como mínimo 0,9, para compensar el posible desequilibrio de las intensidades entre los cables conectados a la misma fase. Factor de corrección mínimo 0,9. Norma UNE 21123. Dimensionamiento por caída de voltaje de alimentadores con carga concentrada. Relaciones básicas. Al circular una corriente eléctrica a través de los conductores de una instalación, se produce en ellos una caída de tensión que responde a la siguiente expresión. Voltaje de pérdida, en donde tenemos acá I, que es la corriente de carga, y RC, que es la resistencia de los conductores. La resistencia de un conductor eléctrico responde a la siguiente expresión, que relaciona su parámetro físico y la naturaleza del material conductor. Resistencia del conductor es igual a 2 veces la resistencia específica del conductor por la longitud del conductor sobre la sección del conductor. Y aquí obtendremos la resistencia de los conductores. Líneas resistivas puras. Se consideran líneas resistivas puras aquellas con una sección inferior a 42 milímetros cuadrados. En ellas se cumple que la parte resistiva es 5 veces mayor que la restancia inductiva y por tanto la caída de tensión se puede calcular tomando en cuenta solo el efecto resistivo. En este caso, la sección técnica calculada a partir de la caída de tensión permitida para un circuito monofásico va a ser la siguiente: sección para un circuito monofásico 2 veces, como lo vemos acá, diferencia de voltaje entre longitud por corriente por el coseno del ángulo entre
voltaje de pérdida. Esta expresión es válida para un factor de potencia mayor o igual a 0,9. En caso de contrario, es recomendable emplear las razones que vimos anteriormente. Que si bien es inexacta, el único efecto que produce es obtener una sección sobredimensionada, que para efectos de una instalación, si nosotros hacemos un cálculo y nuestro cable nos queda un poco sobredimensionado, es mucho mejor a que nos quede subdimensionado. O sea, siempre desde el punto de vista de la seguridad sería más adecuado. Para un circuito trifásico equilibrado, la siguiente sección se determina, es la misma que la ecuación que acabamos de ver, lo único que aquí se agrega el raíz de 3, que sería para un circuito trifásico. Donde BP es la caída de tensión máxima permitida entre fases de circuito. Y aquí vamos a tener el siguiente ejemplo. Se requiere alimentar un consumo de alumbrado que está ubicado a 30 metros del punto de alimentación. La corriente es de 15 amperios, la tensión 220 voltios y el factor de potencia será 0,9. Determinar la sección para un conductor de cobre. Aquí vamos a utilizar esta fórmula que la vimos en la lámina anterior, porque es un circuito monofásico. En vista de que es un circuito monofásico, no utilizaremos el raíz de 3, sino que multiplicaremos todos los valores por 2. Entonces, solución. Primero vamos a calcular el voltaje de pérdida. Tomando en consideración que según la normativa, el voltaje de la caída de tensión máxima permitida en un circuito puede ser del 3%, entonces aquí calcularemos nuestro 3% por el voltaje correspondiente y eso nos daría 6,6 voltios. Sería el voltaje máximo permitido de caída de tensión que podría tener nuestro circuito. En base a este voltaje máximo de caída de tensión, vamos a calcular con esta fórmula la sección que necesitamos del conductor. Tomando en consideración que vamos a utilizar nos está pidiendo un conductor de cobre y la resistividad de un conductor de cobre es 0,0179 ohmios milímetro cuadrado por metro. La resolución es la siguiente. Sección va a ser igual a 2 veces acá la resistividad del conductor por 30, que sería la longitud del conductor, 15 nuestro amperaje, por 0,9 nuestro factor de potencia, que sería nuestro coseno de phi. Y todo esto dividido entre el voltaje de pérdida, que sería el que calculamos, 6,6. Eso nos determinaría un conductor de 2,2 milímetros cuadrados. Pero comercialmente hay conductores de 2,5 milímetros cuadrados. Sería el conductor que finalmente estaríamos utilizando. Líneas cortas inductivas. En este caso, la caída de tensión toma en cuenta tanto la resistencia como la reactancia del conductor. La expresión para el cálculo de la caída de tensión es la siguiente, como la podemos observar acá, donde nuestra K es una constante que puede ser bien sea raíz de 3 para el circuito trifásico o 2 para líneas monofásicas o de corriente continua. Y intensidad de la corriente, L, longitud de la línea en kilómetros, y tenemos R y X, que son la resistencia y la reactancia de la línea en ohmio kilómetro, por el coseno, que es nuestro factor de potencia de la instalación. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este episodio de nuestro módulo número 2 de conductores eléctricos. Espero haya sido de su agrado. Como siempre, no se olviden de darme like, suscribirte y compartir este canal y este video. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en un siguiente módulo.